Pensemos por un momento en una inteligencia artificial que sea capaz de resolver uno de los mayores misterios de la biología. Bueno, pues ya no hace falta imaginarlo. Hoy vamos a hablar de AlphaFold y de cómo, de verdad, está reescribiendo las reglas del juego en la ciencia. Ojo que esta pregunta no es ciencia ficción. Durante medio siglo esto ha sido como el santo grial de la biología. Y la respuesta, para sorpresa de muchos, ha llegado de la mano de la inteligencia artificial. Vamos a ver exactamente cómo ha pasado esto. Pero, a ver, para entender de verdad por qué esto es tan revolucionario, primero hay que hacerse una idea del tamaño del problema, del rompecabezas al que se enfrentaba la comunidad científica. Era algo gigantesco. Y en el centro de todo esto están las proteínas. Olvidémonos de ellas como algo que simplemente comemos. Son literalmente nanomáquinas que lo hacen casi todo en nuestras células. Y para que funcionen bien, su forma, su estructura, lo es absolutamente todo. Y aquí está el quid de la cuestión. Todo empieza con una simple cadena, como un collar de perlas. Pero para que esa proteína sirva para algo, tiene que plegarse y adoptar una estructura 3D súper específica, única para ella. Si se pliega mal, aunque sea un poquito, las consecuencias pueden ser, bueno, devastadoras. De ahí surgen enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Es que el problema es este. El número de formas en las que una proteína podría plegarse es astronómico. O sea, intentar adivinar la estructura correcta probando una por una es literalmente imposible. Por eso se le conocía como el gran reto de la biología. No es una exageración. Hasta ahora, para descifrar la forma de una sola proteína, se podían tardar años de laboratorio y costar millones. Teníamos el libro de recetas, el genoma, con millones de proteínas, pero no sabíamos qué aspecto tenían la mayoría de ellas. Era un cuello de botella brutal para la ciencia. Y de repente, en este escenario, apareció un jugador nuevo. Uno que no venía de un laboratorio de biología, sino del mundo de la inteligencia artificial. Su nombre, AlphaFold. El campo de batalla era una competición llamada CASP, una especie de mundial de la predicción de proteínas. En 2018, AlphaFold se presentó y, para sorpresa de todos, ganó. Pero fue en 2020 cuando la cosa se puso seria. AlphaFold 2 no solo ganó, es que barrió a toda la competencia. Alcanzó un nivel de precisión que la comunidad científica dijo, vale, esto es la solución al problema. A ver, para que nos hagamos una idea. La puntuación GDT mide la precisión, y una puntuación por encima de 90 se considera ya a la par de los resultados de laboratorio. AlphaFold 2 llegó a 92,4. Pero lo más increíble de este gráfico es la diferencia, la distancia abismal con el resto. No fue una pequeña mejora, fue un salto cuántico. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, simplificándolo mucho, entrenaron a una IA, un modelo tipo Transformer, para que aprendiera las reglas del plegamiento. Fue como enseñarle un idioma nuevo. Le mostraron miles de proteínas, que ya conocíamos, y la IA empezó a pillar los patrones, a entender la gramática. Al final, aprendió a traducir la secuencia 1D de aminoácidos al lenguaje 3D de la estructura final. Pero la historia no acaba aquí, ni mucho menos. Si AlphaFold 2 fue como conseguir una foto de altísima resolución, la siguiente versión, AlphaFold 3, es como pasar de la foto al cine en 4K. Esta comparación lo deja clarísimo. AlphaFold 2 nos daba un retrato perfecto de una proteína, aislada. AlphaFold 3 nos muestra la película entera, cómo esa proteína interactúa con todo lo demás, con el ADN, con el ARN, con otras moléculas. Ahora podemos ver la biología en movimiento. Y aquí está el gran salto. Ya no es solo predecir una foto fija, ahora se puede empezar a simular cómo se mueven y se comportan estas moléculas. Es como pasar de estudiar la anatomía de un coche a ver el motor en marcha, de la estructura a la función en tiempo real. Con esta nueva herramienta, el impacto en el mundo real se ha disparado. Vamos a ver cómo se traduce todo esto en avances científicos que ya están ocurriendo. Este número es una locura. DeepMind y sus colaboradores han predicho y publicado más de 200 millones de estructuras de proteínas, prácticamente todas las proteínas conocidas de casi todos los seres vivos secuenciados. Es un trabajo que con los métodos de antes habría llevado cientos de millones de años. Y lo mejor de todo es que lo han puesto a disposición de todo el mundo, gratis. Más de 3 millones de investigadores han usado ya esta base de datos. Se ha democratizado el acceso a una información que antes era para unos pocos laboratorios con muchísimos recursos. Y ojo, que esto no es teoría, son resultados reales. El impacto se ve en todos los campos, desde diseñar vacunas para la malaria o fármacos para el cáncer, a entender mejor el Parkinson o incluso ayudar a criar abejas más sanas. Y sí, esa famosa proteína del colesterol malo que trae a tanta gente de cabeza, pues AlphaFold ayudó a resolver su misterio escultural. Está claro que estamos entrando en una nueva era, pero con tanto poder es fundamental mantener los pies en la tierra y ser conscientes de las limitaciones que aún existen.
Y la respuesta corta es que no. AlphaFold es una herramienta increíblemente potente, pero no es una bola de cristal mágica. Es súper importante entender sus límites. Lo primero, son predicciones de una calidad altísima, sí, pero que todavía necesitan validarse en el laboratorio. Lo segundo, nos dan una foto estática, pero las proteínas son dinámicas, se mueven, vibran. Y lo tercero, hay proteínas que son como espaguetis flexibles, sin una forma fija, y la IA todavía sufre un poco para modelar eso. Como dice la bióloga estructural Jane Dyson, la dinámica es lo que el señor AlphaFold no te puede dar. Las proteínas no son estatuas. Se retuercen, se flexionan, cambian para hacer su trabajo. Y esa parte de la película todavía se nos escapa un poco. Por eso, no hay que ver AlphaFold como el final del camino, sino como el principio de uno completamente nuevo y fascinante. Es el pistoletazo de salida para la era de la biología digital, donde la IA nos permite explorar el universo biológico a la velocidad de un ordenador, planteando hipótesis a un ritmo que antes era impensable. Y todo esto nos deja con una última pregunta que es simplemente fascinante. Si ya podemos predecir con esta precisión cómo se construyen las máquinas de la vida, el siguiente paso lógico es empezar a diseñarlas a nuestro gusto. Ahora que hemos aprendido a leer el libro de la vida, ¿seremos capaces de escribir nuevos capítulos? El futuro de la medicina y de la biotecnología podría depender de esa respuesta.